Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos ahora a escuchar una exposición de temas que están en el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de sistemas. Esta vez Jonathan Mesones será el expositor que le corresponde hacerlo este día. Muy bien. Jonathan, puedes empezar. Ya. Bueno, buenas tardes con todos, ingeniero Llanos y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer acerca de los principios de la ingeniería de sistemas y la heurística en la ingeniería de sistemas, que son dos temas muy interesantes que se encuentran en el CIVOC. Bueno, ¿qué son, para empezar, los principios de ingeniería de sistemas? Bueno, antes de definirlo, en tono general, vamos a definir qué es un principio, ¿no? Bueno, un principio básicamente es una afirmación fundamental que guía la práctica de una disciplina. Cada disciplina tiene diferentes principios que reflejan su esencia. Por ejemplo, en la física se validan y es muy aceptado que la velocidad de la luz es constante en el comportamiento del universo. Bueno, en la ingeniería de sistemas, los principios no son recetas que uno tenga que seguir paso a paso, ni reglas de aplicación automática, sino que son guías conceptuales que nos ayudan a pensar sistémicamente, nos orientan en la toma de decisiones cuando diseñamos, operamos o retiramos sistemas y nos permiten actuar con consistencia, incluso en contextos complejos o cambiantes. En pocas palabras, nos ayudan a aplicar procesos como diseño, integración, validación, mantenimiento en sistemas reales. Y bueno, como señala el CIVOC, los principios de ingeniería de sistemas trascienden modelos, los tipos de sistemas y contextos, o sea que no dependen de sí, si decíamos un sistema de transporte, de salud o tecnológico, sino que estos principios son aplicables a cualquier tipo de sistema. Ahora vamos a hablar sobre el origen y evolución de los principios de la ingeniería de sistemas. Bueno, la ingeniería de sistemas es una disciplina relativamente joven porque sus principios comenzaron a consolidarse hace unos 30 años, hace unos 30 años básicamente, más o menos, a partir de diferentes fuentes. Por ejemplo, la experiencia práctica, o sea, en la heurística, que más adelante voy a hablar de eso, las ciencias naturales y en las matemáticas, y en la sociología y las ciencias sociales. Es el CEPAT, o sea, el equipo de acción de principios de ingeniería de sistemas, quienes recopilaron, analizaron y validaron esos principios. Pues se basaron en trabajo de la NASA y en avances de teoría de sistemas, generan un conjunto de 15 principios fundamentales. Esos principios fueron revisados por diversos expertos y representan la primera propuesta de consenso global sobre qué ideas básicas deben guiar la ingeniería de sistemas. Bueno, ahora voy a hablar acerca de las características de un buen principio de ingeniería de sistemas. Según el CIVOC, un buen principio debe cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo trascender las fases del ciclo de vida, los tipos de sistemas y contextos específicos, guiar el pensamiento y la toma de decisiones, o sea, no es una receta de cómo hacerlo, estar respaldado por la literatura técnica o ser ampliamente aceptado en la práctica, así como ser claro, conciso y específico. Esos criterios son necesarios para validar que esos principios funcionan realmente como herramientas conceptuales y no como simples consejos aislados. Algunos de estos principios son, por ejemplo, la adaptabilidad al contexto y al ciclo de vida. Esto dice que la ingeniería de sistema debe adaptarse a las necesidades de los stakeholders, al espacio de soluciones y al contexto del sistema a lo largo de su ciclo de vida. Esto quiere decir que no podemos aplicar simplemente los métodos de forma rígida, sino que cada proyecto tiene un diferente entorno y expectativas, así como diversos desafíos. Otro es la comprensión progresiva de la realidad, es que el sistema real no es la manifestación final y que los modelos son solo representaciones incompletas. Otro es las decisiones y gestión del riesgo, que bueno, ese principio dice que todas las decisiones de ingeniería de sistemas se toman bajo cierta incertidumbre y se debe aceptar el riesgo. O sea que no existe la decisión perfecta ni la información completa. Por eso se evalúan riesgos de manera sistémica para anticipar consecuencias. Ahora vamos a hablar sobre la heurística en ingeniería de sistemas. Bueno, la heurística son reglas prácticas basadas en la experiencia que nos guían a tomar decisiones aceptables cuando no es posible un análisis exhaustivo. También estas son expresadas como frases simples y no garantizan el éxito absoluto, pero sí ayudan a realizar errores comunes. ¿Por qué es importante?
En ingeniería de sistemas, bueno, porque se trabaja con problemas complejos, abiertos y a menudo mal definidos, ¿no? En esta carrera. Por eso que la heurística nos permite de actuar de forma sensata y pragmática. Ingeniería de sistemas todavía enfrenta contextos donde la ciencia no puede predecir todo. Y bueno, en estos casos la heurística cubre esta brecha, lo que se sabe de la teoría y lo que se debe realizar en la práctica. Además tiene diversos beneficios, como por ejemplo reducir la carga cognitiva, aprovechar el conocimiento colectivo de la profesión. Ahora voy a hablar sobre el origen histórico de la heurística. Bueno, la heurística no es nueva, pues desde tiempos antiguos los ingenieros han transmitido su sabiduría en formas de reglas simples. Como por ejemplo en la Roma antigua, Vitruvio hablaba de la fuerza, utilidad y belleza. Los constructores usaban reglas como colocar 80% de la masa en los pilares. Bueno, todo esto ocurrió antes de que existan las ciencias materiales o las simulaciones por computadora. En la era moderna, la heurística sigue evolucionando. Pues, por ejemplo, Redchin y Mayer consolidaron heurísticas específicas para arquitectos de sistemas. También Gigerenzer y Simon estudiaron cómo usamos reglas rápidas y efectivas cuando el análisis es imposible. En pocas palabras, la heurística ha sido siempre el corazón práctico de la ingeniería, incluso antes que existiera la ciencia formal. Bueno, para finalizar, ahora voy a explicar algunos ejemplos de heurísticas que son importantes en ingeniería de sistemas. Uno de ellos es modelar antes de construir. Esta regla refleja el valor de realizar prototipos o simulaciones antes de comprometer grandes recursos en juego, ya que un modelo nos ayuda a ver los fallos, riesgos y oportunidades de mejora sin tener que pagar un error real. Y aunque los modelos no son perfectos, es mejor tener en cuenta de estos antes de actuar a ciegas. Bueno, el otro es que lo desconocido es más peligroso que lo conocido. Bueno, esta heurística nos anima a tener que investigar, preguntar y explorar diversas hipótesis. Y también a aplicar el pensamiento sistémico y búsqueda activa de principales causas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Está complementando mi persona. Bien. eh, Como siempre, si hubiera alguna pregunta que ustedes deseen hacer. La próxima semana es el examen parcial. Es el día lunes. Eh, si ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer. eh, Solamente va a tomar 7 minutos. Quiero explicarles algo. Préstenme atención. Yo estoy tomando estos test que ustedes están exponiendo y están obteniendo una calificación, ¿ya? Yo lo que hago, de acuerdo a lo que dice la rúbrica, es utilizar esa calificación ya obtenida para darle un peso a cada calificación y construir la nota del examen parcial. ¿Ya? ¿Está bien? Que incluye en esa composición un test, que es el test que se daría la próxima semana, que es la semana de exámenes, ¿correcto? Eso compondría el test. Creo que 25% de cada calificación. Porque normalmente cuando yo tomaba y ponía la nota, solo del test parcial, las notas salían desastrosas. Es decir, aquellas calificaciones que ya han obtenido en base a lecturas, en base a exposiciones, eran normalmente mayores. Entonces yo decidí si esas notas pueden salir mejor porque lo hacen en casa, en fin,
yo decidí mejor eh, que esas notas ya sirvan para calificar el examen, no sea una nota, solamente una nota de una circunstancia de un test que toma mis explicaciones, las exposiciones del cuerpo de conocimiento, los trabajos que realizan. Perdón un segundito. Eh, bueno, decía entonces, esa es la manera como yo puedo hacer que el estudiante tenga una mejor calificación en el parcial, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que la autoridad ha determinado que las pruebas sean anónimas. Quiere decir que uno tiene que tomar una prueba anónima y calificarla anónimamente y eso ponerlo como nota del examen parcial. Eso hace que sea imposible considerar las calificaciones ya dadas, ¿correcto? Sin embargo, estudiantes de hace varios ciclos que no les convenía, porque preveían que un test que concluyera todos esos temas se tenía poca probabilidad de sacar una buena calificación. Entonces me pusieron algo interesante, que no sea tan anónima, pero estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, pero voy a dejar en... Entonces vamos a dar el test de del examen parcial presencialmente a las 4 de la tarde el próximo lunes en el S2 140, como está establecido por la universidad según lo conversado en esta reunión. Muy bien. En la semana pasada nos quedamos viendo en este auge que se da en la ingeniería de sistemas, un tema sumamente importante y central, es la aparición, la entrega, esta resaltante instrumentalización hacia el modelado denominado dinámica de sistemas, que es una forma de abordar la complejidad de la realidad en proceso, en movimiento, sumamente novedoso en esa ocasión, por el hecho que el cambio, los cambios, la transformación, se representan matemáticamente de la realidad, se representan los cambios de la realidad en forma matemática, en las matemáticas avanzadas, con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Porque, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una relación que hay en dos sentidos cuando el cambio de uno respecto a una variable, el cambio de algo, de una variable respecto a otra, o respecto al tiempo si desean, pero respecto a otra, es igual a la suma de diferenciales o a una serie de operaciones diferenciales respecto a otra variable. O sea, una representación diferencial es un delta de algo respecto al delta de otro algo, para poder establecer un ratio de cambio que se da de algo, de una característica, de un valor
respecto al cambio que se da en otro valor. Eso es un diferencial, ¿correcto? Eso ustedes lo están o lo han aprendido. Y una ecuación diferencial es un conjunto de representaciones de transformación o de cambios respecto a otras variables. Por eso, cuando usamos la dinámica de sistemas, estamos nosotros acercándonos de una manera más fiel, más cercana a la aspiración de la ingeniería de sistemas, que es el modelar matemáticamente, modelos matemáticos, pero con una representación de las matemáticas más desarrolladas, más avanzadas. La heurística, que forma parte de las matemáticas que Jonathan ha mencionado, está referido a esa consideración de transformación que se da a lo largo del tiempo, cuyo patrón de comportamiento no es un patrón previamente estimado. Lo heurístico es lo más complejo del comportamiento dinámico, porque transcurre, como en ese gráfico, de una manera no tan homogénea, pero que constituye un patrón de comportamiento. Lo fractal es heurístico. Lo fractal es heurístico. Ustedes han, posiblemente ya a través de algún tema que han visto los fractales, ¿no? Que son comportamientos aparentemente erráticos que dibujan o pintan un determinado comportamiento, un determinado patrón no común, pero sí particular al fenómeno que lo está produciendo. La dinámica del sistema lo que hace es que los fenómenos complejos lo va a poner en términos de transformaciones o de cambios respecto al cambio de otras características que tiene el fenómeno. Por eso se llama dinámica de sistemas. No es respecto al tiempo. Si medimos el cambio que se va a producir en un fenómeno determinado, si medimos ese cambio en el transcurso del tiempo, pero no depende del tiempo. Se da en el tiempo, pero el cambio no depende del tiempo, sino que se da en el tiempo. El cambio se debe a que otra cosa cambia. ¿Por qué aumenta la capacidad productiva en el país? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué cambia eso? ¿Porque pasa el tiempo? No. ¿Por qué cambia la capacidad productiva en el país? A ver, algún alcance. Vamos probando con Ray. Ray, ¿por qué crees tú que pasa eso? Porque, o sea, el contexto cambia diariamente. Entonces suceden distintos eventos todos los días. Y nos adecuamos a eso. Bueno, pero ¿qué factor podría estar influyendo en ese cambio? Bueno, el principal factor en la sociedad, por ejemplo, sería el factor humano. Los humanos hacemos cosas erráticas en muchos casos. No. Es decir, que no es sujeto a patrones. A ver, Walter, dime. Podría ser diferentes factores, ya sean sociales, políticos, económicos. De repente, algún cambio en alguna norma o algún contexto social, como fue la pandemia, que disminuyó grandemente la producción en diversos ámbitos del país. Puede ser. Sin embargo, el factor más importante de la capacidad productiva es la inversión. Si más inversión hay, aumenta el capital, las maquinarias, y por lo tanto yo tengo mayor capacidad productiva. Sí, Jonathan. Bueno, también quería mencionar que el avance tecnológico puede también aumentar la eficiencia y la capacidad productiva. Es también correcto. Otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la dinámica del sistema yo represento esos factores que pueden estar influyendo justamente en el cambio de un factor. Si el factor que estoy observando, uno de los factores del sistema económico, que estoy llevando los modelos dinámicos, uno de los factores es capacidad productiva,
tengo que relacionarlo en la dinámica de sistemas con la inversión privada o la inversión pública, el nivel o, digamos, capacidad tecnológica o, digamos, oferta de trabajo, ¿no? Puedo relacionar a una serie de factores que al cambiar están produciendo un cambio en un factor, en este caso, de capacidad productiva. ¿Correcto? El dinámica de sistemas tiene esa particularidad, esa peculiaridad. Es un modelo basado en ecuaciones diferenciales en la que estamos indicando justamente con una relación diferencial un cambio respecto al cambio de otro factor, ¿no? Diferencial de X respecto al diferencial de Y, donde X puede ser producción, crecimiento poblacional, e Y puede ser nivel económico, puede ser inversión, etc., ¿no? Muy bien. La dinámica de sistemas, entonces, es la expresión de la ingeniería de sistemas más característica, porque aborda lo complejo, integrando todos los aspectos relacionados a dicha complejidad, pero en términos transformadores o de transformación. Y en el tiempo, los modelos clásicos eran modelos estáticos, fotográficos de ciertas circunstancias, mientras que la dinámica de sistemas pretende representar un fenómeno a lo largo del tiempo en términos de transformación. Entonces, los conceptos básicos. Como decíamos, la dinámica de sistemas se expresa de manera emblemática. Lo más representativo que habría en ese momento del enfoque, el método, la herramienta y la forma de solución que proponía la ingeniería de sistemas como tal, ¿no? Está basado la dinámica de sistemas en el concepto general de sistemas, donde existen componentes característicos. Es decir, cada variable, cada factor, inversión, población, producción bruta, recaudación tributaria, etcétera, es en realidad una característica del fenómeno que estoy estudiando, en la que cada una de ellas influye a las otras. En la dinámica de sistemas interesa fundamentalmente el comportamiento total. No me interesa el comportamiento de cada uno de ellos. No. Es la integración de esos comportamientos porque están ecuaciones, esas variables están involucradas en ecuaciones diferenciales simultáneas, por lo tanto están relacionadas mutuamente. Y entonces me interesa el resultado que se va a producir en términos gráficos a lo largo del tiempo. El modelo es un sistema abstracto. Es decir, es una manera de mostrar lo que al modelador le parece importante, relevante, de la realidad que quiere estudiar. Es un modelo, el modelo es un sistema abstracto. Nos abstraemos, pero en razón de nuestra comprensión de lo que pasa con el fenómeno. Nos abstraemos no de una manera uniforme, va a depender de qué es lo que nosotros podemos observar de la realidad. Donde esa representación de la realidad debe ser constatada. Significa que si yo digo que la capacidad productiva depende de la inversión, debo haberlo verificado en datos estadísticos, en la información o en los criterios expertos de los economistas, de quienes están más relacionados. Debo constatar que eso es así. Esa afirmación que hago es así. Y se formaliza en términos de relaciones matemáticas. Relaciones causales y relaciones matemáticas son dos tipos de relaciones que en la dinámica de sistemas hay. Y el modelo debe expresar el comportamiento aceptablemente
a lo que existe en la realidad, a lo que observamos, que está, digamos, expresando lo que sucede en la realidad. Los modelos dinámicos no son representaciones hipotéticas. Repito, no son representaciones hipotéticas. No es un ejercicio mental de posibilidades lógicas, no. No es una formulación de hipótesis. Algunos hablan de la hipótesis dinámica, pero no aguanta, tranquilo. La dinámica viene para representar lo que sucede en la realidad, o lo que ha sucedido en la realidad. ¿Ya? No sé si eso está claro. No sirve, no se utiliza para describir algo que me parecería, debería ser así. No. Yo busco en el modelo dinámico encontrar los factores y la relación que hay entre esos factores para poder reproducir lo que el fenómeno que ya sucedió, que ya se registró, se ve en forma, digamos, simulada. Yo trato de simular lo que sucede en la realidad, pero la realidad debe haber existido, debe haber un trazo, debe haber un registro de lo sucedido, porque voy a reproducir simuladamente ese comportamiento. Entonces, y cuando yo hago el modelo, lo que debo saber claramente es que el comportamiento que se va a dar en el sistema dinámico se determina por la estructura del sistema, del modelo, que es lo más importante en cuanto a poder encontrar una representación de la evolución del sistema real. Y no tiene que ver mucho, o quizás nada, con la naturaleza de los componentes. La naturaleza de los componentes pueden ser diversos, pero la naturaleza de los componentes que voy a utilizar no tiene implicancia central, medular, en el comportamiento simulado del sistema, sino es la relación que hay entre los componentes. Acá hay una representación causal de la dinámica del sistema, al cual se le llama bucle de retroalimentación positiva. Esa es la herramienta que se utiliza en la dinámica del sistema. Es una representación de cómo las variables interactúan en la realidad para generar el efecto que observamos en ella. Acá, por ejemplo, se dice que la población es un factor, y la lectura de los diagramas causales es de la manera que voy a decir ahora, ¿ya? A mayor población hay más producción. La relación causal es positiva porque si la población aumenta, la producción también aumenta. La relación causal se dice que también es positiva porque si la población baja, la producción también baja. Es decir, cuando uno representa en forma causal para la dinámica del sistema un fenómeno, se dice que la relación es positiva cuando la variación de un factor produce una variación en el mismo sentido en el otro factor. Si esta sube, el otro sube. Si esta baja, la otra baja. Te dice esa relación es positiva. ¿Ya? Si la población aumenta, la producción aumenta. Si la producción aumenta, aumenta el nivel de vida. Si aumenta el nivel de vida, aumenta la capacidad y la posibilidad de la diversión. En americanos le llaman a esto this guy. Es decir, chicos divertidos, chicos bailarines, no sé, el dices tiene que ver con la actitud divertida de la gente. A mayor nivel de vida hay mucho más divertimento juvenil. Eso es lo que se ha estudiado en los Estados Unidos. A mayor divertimento juvenil, a mayor divertimento, hay más parejas. O sea, el divertimento, la relación social produce parejas. A mayor parejas, más nacimientos, a más nacimientos, más población. A más población, más producción, a más producción,
mejor nivel de vida, a mejor nivel de vida, más divertimento, y más divertimento, más parejas, a más parejas, más nacimiento, más nacimiento. Este es se llama bucle de retroalimentación negativa que describe la realidad en cuanto a los elementos o los factores causales. Esto es lo que causa el fenómeno. Se dice que son bucles de retroalimentación positiva porque la variación del primer elemento o de cualquier elemento se va propagando a lo largo de todo el bucle de manera tal que la variación inicial se refuerza en todo el ciclo cuando se completa el ciclo de influencia. Un bucle realimentado es positivo además si tiene un número par de relaciones negativas. Ahora, la relación negativa representa una relación que se va a dar en sentido contrario. Si la población aumenta y la población se reduce, la relación no sería positiva, sino negativa. ¿Ya? Si la población baja y la población sube, en esa relación debería ser negativa, porque los cambios se dan en sentido contrario. La negativa, por su lado, es distinto. Yo digo, a mayor población hay menos disponibilidad de alimentos. Lógicamente, se reparten los alimentos entre más. Pero la disponibilidad de alimentos se reduce. Más población, menos disponibilidad de alimentos. Ojo, a mayor población, menos disponibilidad de alimentos. A menor disponibilidad de alimentos, menores niveles de vida, menor divertimento, menor posibilidad de emparejarse, menos nacimientos, y si menos nacimientos, menos población. Y si hay menos población, hay más alimentos disponibles. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que al comienzo era a más población, menos alimentos disponibles? Acá, como hay menos población, hay más alimentos disponibles. Si hay más alimentos disponibles, hay mayor nivel de vida, y si hay mayor nivel, hay mayor divertimento, si hay más divertimento, hay más parejas, más nacimientos, más población, y si hay más población, menos alimentos disponibles. Fíjese, si uno va dando la vuelta a esto, sucede que el efecto que se va a producir en el componente que arranca este entendimiento va a terminar cuando da el bucle completo en una variación contraria, en signo contrario. Aumenta o se reduce. ¿Ya? Y esto significa que esa representación me está dando cuenta de algo que sucede en la realidad que está controlado, que está regulado, está oscilando, ¿no? Sube, baja, entonces como que se controla. Mientras que el otro que es totalmente positivo, sube. Entonces hay una tendencia exponencial al cambio que se da en ese fenómeno. Ambos se combinan normalmente en la realidad. O sea, los bucles de retroalimentación positiva se presentan también en la dinámica de sistemas conjuntamente con los negativos. Por eso, el resultado, por ejemplo, si yo grafico la población con la información que va dando el modelo sobre la población con bucles de retroalimentación positiva y de retroalimentación negativa, vamos a encontrar que, por ejemplo, la población va a sufrir un proceso de transformación inicialmente de escaso nivel de crecimiento a un crecimiento creciente, es decir, el diferencial en el mismo tiempo de lo que aumenta en la población cada vez es mayor, hasta que la curva de crecimiento tiene una deflación en la que ya el crecimiento se vuelve decreciente. Es crecimiento, pero decreciente hasta un punto de estabilización. Eso cuando hay regulación positiva y regulación negativa. En la representación en la dinámica del sistema va a mostrar este comportamiento cuando mezclamos, conjugamos estos dos tipos de bucles. ¿Cómo se modela? Se modela con representaciones de vinculación causal entre variables. Yo tengo ahí, por ejemplo, un ejemplo. Yo quiero representar el comportamiento en una ciudad.
al estudio del fenómeno bacteriológico, porque mucha gente se enferma por bacterias que han surgido de la basura, enfermedades bacteriológicas, ¿no? Entonces, esa es la forma de representar. Yo identifico las variables, nivel de población, de funciones, capacidad económica, nivel de organización, nivel de... Y luego digo qué relación causal hay una con otras. Y esa es la representación que yo tengo del modelo urbano. Es una simplificación, lógicamente, que estamos haciendo acá de una manera de modelar dinámicamente. Y luego lo convertimos en un diagrama que el creador, el padre de la dinámica sistema ha dejado, que es una representación en la que vamos a sustituir el ejercicio de formular las relaciones matemáticas diferenciales por un gráfico que tiene esta forma, en la que se dice que una variable de nivel se incrementa porque hay un cambio que se va a producir en una variable de flujo, porque hay solamente dos variables de nivel y de flujo, y hay una auxiliares para cálculos intermedios. Entonces, se dice que un valor de una variable se va acumulando capacidad productiva, ¿no? Capacidad productiva es compra de maquinaria. A mayor compra de maquinaria existe un diferencial en toneladas métricas, lo que sea, que aumenta el nivel de capacidad productiva. Y de repente, por obsolescencia, por malogro, en fin, también el nivel puede ir cambiando, reduciéndose, y hay un flujo que resta de la variable de nivel, ¿no? Esta es la representación gráfica del Forrester, que es la representación matemática del modelo. A pesar que no se ve a primera vista, ahí están las ecuaciones diferenciales, de primer y segundo orden. Ahí están encerrados. Así es la forma genial que hizo Forrester para poder simplificar la representación dinámica. Es decir, yo tengo el valor de n, ¿no? De n. En un tiempo determinado es igual al valor inicial, más la sumatoria de lo que entró menos lo que salió. Visto en este lado, ¿no? O sea, una variable de nivel le ingresa un flujo de material en el tiempo y sale un flujo material en el nuevo tiempo. Entonces lo que hay en el nivel es igual al nivel sub cero más lo que se añadió o se retiró en virtud de lo que entró más de lo que salió, ¿no? Entonces el siguiente tiempo es igual, el valor que estaba, el n sub 1, más lo que entró y salió en esa unidad de tiempo. Más, ¿no? Lo que entró y salió en la siguiente unidad de tiempo. Entonces, en términos de representación gráfica, se puede deducir la ecuación integral y diferencial, ¿no? N sub t es igual a n sub 0 en las diferencias que se han producido desde el tiempo t, desde el tiempo 0 al tiempo t, en el transcurso del tiempo. Que eso lo convertimos a una ecuación diferencial que es el diferencial de n respecto al tiempo es igual a la diferencia que hay entre el flujo de entrada menos el flujo de salida. Y las representaciones son de diferentes tipos, las gráficas salen de diferentes características. Bien, entonces dinámica, ya usted aprendió dinámica de sistema, ya no tiene que ir al curso. Esto que estoy presentando de manera rápida y muy sencilla es una cosa pero espectacular. Entendiendo lo que es posible llevar a formas modeladas matemáticamente
de la realidad compleja, de lo más complejo que usted se puede imaginar, puede ser llevado a un modelo que permite su simulación, su representación y simulación. ¿Por qué se necesita representar y simular? Porque yo quiero saber qué pasó en ese momento en el cual se dio ese fenómeno, quiero saber qué factores han intervenido, cómo se han relacionado los factores y qué ha llevado a que el fenómeno se diera de esta manera y si se ha producido algo que hay que en la siguiente vez contener, resolver o anticiparse. Permite establecer políticas frente a situaciones y fenómenos complejos. Cibernética. ¿Qué es la cibernética? ¿Qué es la cibernética? ¿Alguien tiene una definición? ¿Una definición de cibernética? Ya están googleando ustedes. Bien. A ver, Walter. Era el estudio de los sistemas autorregulados, creo. Correcto. Son el estudio de los sistemas con servomecanismos, con mecanismos de control o regulación. Eso consiste en la cibernética. La cibernética es también un aporte muy importante, muy significativo. Se va a introducir en la mente, en el entendimiento humano, que la realidad no es lineal, no es básica, no es sucesión de causas lineales, para nada. Son procesos de interacción, son procesos retroalimentados, ¿ya? Y que tiene mecanismos regulatorios de control. Nos deja la cibernética la teoría de control, la famosa teoría de control. Sobre esa base se construyó hasta el día de hoy los autómatas, los sistemas mecánicos autómatas, ¿no? Bueno, se aparece la publicación del año 1948, 3 años aproximadamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. No formulado en esa fecha, sino trabajado de mucho tiempo atrás, por Norbert Wiener, ¿no? La publicación se llama Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. Ese nombre es medio chistoso, pero digamos tiene que ver con eso, el control. Y la manera como dicho control se basa en un mecanismo de gestión de la comunicación que se dan tanto en los seres vivos como en los mecanismos regulados, ¿no? Los mecanismos. La propuesta que se hizo originalmente, en su origen, en esos años, por Wiener y McCulloch, no sé cómo se pronuncia bien, pero suena lisura, McCulloch, algo así, ¿no? Fue de hecho bastante mecanicista, o sea, usaron expresiones y formas de explicar muy pegado a la ciencia clásica, a pesar que esta estaba revolucionando la ciencia. Y se conoce esa cibernética que plantea Wiener y McCulloch como la primera cibernética o cibernética del primer orden, porque hay una cibernética de segundo orden, que es otro lote, es otra búsqueda. La búsqueda es no el qué es lo que sucede en la realidad, sino el por qué es que sucede. ¿Ya? Acá le interesa es no el qué, como la ciencia clásica le interesaba, sino el por qué. Su mayor despliegue, digamos, a nivel mundial se va en los años 60. Y según Wiener mismo dice, donde todas las máquinas individuales pueden ser ordenadas, relacionadas y estudiadas. Cuando se habla de máquinas, en esta expresión hay que entenderlo en la abstracción de Wiener como mecanismos, donde los mecanismos, tanto vivos como artificiales, esos mecanismos individuales pueden estar vinculados, es decir, tienen un orden, se relacionan y además
se permite entenderse de lo que está sucediendo en la realidad, en dicho mecanismo. La ciencia no estudia las cosas, los objetos, sino su modo de comportamiento. No me pregunta qué es esto, sino qué hace esto y por qué lo hace. Es la pregunta de fondo. Perdón, un momentito, por favor. Dime un momentito. Bueno, entonces no se pregunta qué es esto. En la cibernética la pregunta de fondo es qué sucede, qué hace este fenómeno, qué está produciendo, a dónde va, cuál es su finalidad, por qué es así, por qué se da esto. ¿Ya? Ese es, como digo, es una situación de entendimiento distinto, como que rompe el esquema de la idea de qué cosa es lo que había que explicar y entender, que eran aspectos muy puntuales, relacionados más a la esencia elemental, profunda de la composición atómica o atomizada de la realidad. Va muchísimo más allá. En los años 60 va a aparecer una cibernética diferente, menos mecanicista, con dos personajes que para nosotros son personajes de digna relevancia, Ross Ashby y Stafford Beer. Yo mi trabajo de doctorado quise abordarlo desde la complejidad organizacional o la cibernética organizacional de Beer. Lamentablemente en la universidad que hice mi doctorado no había gente que conociera sobre los sistemas complejos adaptativos o autorregulados. No existía. Y eso me hizo perder el tiempo y el dinero, porque yo pagué finalmente los gastos del tema, pero no hubieron gente que pudiera apoyar o digamos, servirme de jurado frente al tema, ¿no? Esta cibernética menos mecanicista tuvo un impacto enorme en Europa. América Latina no, a pesar que en Chile fue donde se aplicó primero la cibernética organizacional y más ampliamente a nivel del gobierno.
el gobierno chileno pretendió en el tiempo de Allende implementar una gestión basada en la cibernética de sistemas, ¿no? La cibernética de VIR, que es la cibernética llamada el modelo de los sistemas viables. Ahí Stafford dice, ¿no? La cibernética estudia el flujo de información alrededor de un sistema, ¿ya? Y la manera como esta información se usa como un medio para regularse a sí misma. Es decir, lo que sucede en la realidad es que el desempeño, el desenvolvimiento del sistema, en este caso organizacional, va a depender de su percepción, de su captación, de lo que sucede en la realidad y esta información de lo que sucede en la realidad le permite actuar, regularse de la manera tal que lleve a una condición de éxito en momentos posteriores. Por eso, en la cibernética organizacional, la inteligencia es la capacidad que tiene la organización para tener éxito en un escenario futuro. En el año 86, Krippendorf dice que la cibernética, las teorías descansan sobre 4 postulados básicos. Variedad. O la cibernética de Wigner, la cibernética en general tiene una gran idea de entender qué cosa cambia, qué es lo que está cambiando, la variedad. Y ese cambio, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la variedad? O sea, las organizaciones que se evolucionan o se desarrollan apropiadamente tienen capacidad de cambio, pueden variar, tienen habilidad para variar, tienen juego de variación. La variedad es un aspecto muy importante para trabajar o entender el fenómeno organizacional. En segundo lugar, dice Krippendorf, el otro concepto básico es la circularidad. ¿Qué significa la circularidad? Es que un proceso que se va a dar en la realidad, de un sistema que actúa en la realidad, genera un efecto sobre el mundo que lo rodea, genera un efecto sobre su entorno, sobre el mundo cercano, le genera un efecto, lo que fuere. Pero ese efecto que va a producir tiene una respuesta, tiene una reacción, tiene algo que me permite actuar igual, mejor o cambiando, ¿no? Ese acto, Christopher, ¿cómo se llama? El de circularidad. Circularidad. Pero ese acto de que yo reciba y entregue, ¿cómo se llama? Retroalimentación. ¿Ya? Yo espero la retroalimentación, especialmente de los estudiantes que me están siguiendo, ojo. ¿Ya? ¿Está claro eso? Me tienes que prestar atención, Cristo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, profesor, tienes que decir. Sí, profesor. Correcto. Yo no soy tu papá. A los papás también se le dice, sí, papá, estoy de acuerdo. Entonces, circularidad significa que hay un proceso de interacción que permite, digamos, que si yo hago algo en el entorno donde estoy, yo espero que el entorno, en este caso Christopher, reciba algo, le entrego algo, ¿correcto? Y espero que Christopher me responda a algo, me dé cuenta de algo. Cuando yo la próxima semana,
No, ahora que califique el test, yo voy a tener una retroalimentación. O sea, yo voy a ver cómo Christopher ha prestado atención a mi recomendación de las lecturas. ¿Sí o no? Y de acuerdo a eso, yo voy a ver qué hago hacia adelante. O sea, cómo hago con él. ¿Y qué cosa va a recibir él en esta relación circular? Yo doy mi información, yo doy mi conocimiento, doy mi comprensión. Christopher me da una evaluación y ahí me va a dar respuestas, ahí, o sea, me devuelve y yo lo califico y le mando una nota y yo le devuelvo a él, ¿correcto? Él mira su nota y luego él me va a responder prestando más atención a las cosas o sea, siguiendo mi consejo, ¿sí o no? Y si sigue mi consejo, que es ya una devolución de él, yo lo que voy a hacer es evaluarlo después, ¿no? Le voy a plantear una evaluación que está en los test, en lo que viene, y él me va a devolver respondiendo el test. Y yo voy a calificar el test, le voy a devolver a él la nota. Y los procesos en la realidad son así, circulares, de ida y vuelta, ¿sí o no? Circularidad, la circularidad es un aspecto muy importante que permite explicar por qué la realidad, desde el punto de vista de la cibernética, es un proceso de transformación y de cambio. Otro de los postulados básicos es el tema de que toda realidad va a mostrar cambios, ¿ya? Y esos cambios están asociados a una secuencia de actividades o de procesos. O sea, existe un proceso. La realidad no se mantiene estática, o, ¿cómo se dice? Inerte. Hay procesos que se están dando. Y esos procesos son algo que a la cibernética le interesa mucho. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Repito, ya no interesa el qué básicamente, o interesa pero menos que el por qué, y el por qué está en el proceso. Y luego también otro postulado importante es tu capacidad de observación. ¿Cómo observas? ¿Qué observas? ¿Desde dónde observas? ¿Para qué observas? La observación. Y va a depender de lo que uno está queriendo mirar para poder tener un entendimiento completo, mediano de la realidad, en este caso desde el punto de vista de la cibernética. El desarrollo de la cibernética tiene muchos expositores, especialmente vinculados al tema de sistemas. Los cerebros sistémicos son muchos. Beer es uno de ellos, Ampleby es otro, Clemson, Forster es el famoso padre de la cibernética del segundo orden. ¿Por qué? Porque a él ya no le interesa cómo, ¿no? ¿Qué produces? ¿No? ¿Qué es lo que hace? No qué cosa es, sino que como a la cibernética del primer orden, sino qué es lo que produce, qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y cómo se produce. Ya en la cibernética del segundo orden no es el cómo, sino ¿qué es lo que determina ese cómo? ¿Qué es lo que determina ese cómo? Es la explicación del cómo. Es la siguiente pregunta. Si yo digo, esto es así, alguien pregunta, ¿pero por qué es así? Porque se dan estas cosas, estas actividades, hay estos conjuntos de componentes. Es el por qué, ¿no? El por qué. Ya, pero esos componentes, esas actividades, ¿por qué se dan? Se dice segundo orden porque estás elevándote al siguiente nivel. Es decir, no te interesa solamente el cómo, sino por qué es ese cómo. ¿Por qué es ese cómo? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Está bien? Es descubrir la raíz de los factores
que desencadenan los elementos que guían un fenómeno determinado. Ya no es solamente el resultado del fenómeno, que es la ciencia clásica, ya no es solamente la descripción del fenómeno, sino de por qué ese fenómeno, por qué se da ese fenómeno, en qué se da, Forster, que se llama la cibernética del segundo orden. Ese ya me pregunto, voy un poco más allá. Y es así que la cibernética ha aportado espectacularmente al entendimiento de la inteligencia artificial, a la construcción, porque la inteligencia artificial es el segundo orden, porque en la información está ¿no? Yo la realidad la observo y la registro, y eso, ordenándola, yo voy a entender, voy a tener una información, pero esa información está vinculado a mecanismos que permiten la actuación. Ese mecanismo que permite la actuación es la pregunta que está detrás de crear inteligencia artificial, ¿no? Es cibernética de segundo orden. Hay personajes como Glaserfeld, cuyos escritos son bastante interesantes, en base a la profundización de las consideraciones teóricas en esto, ¿no? Y bueno, hay muchos escritores, hay muchos, o sea, en América Latina ustedes pueden buscar el grupo de estudios de sistemas integrados, GESI, el GESI, grupo, ¿cómo se llama? El GESI es el grupo de estudios de sistemas integrados argentinos, de Argentina, el GESI. Ellos tienen una cantidad de publicaciones en el campo de la cibernética espectacular. En el año 56, Ashby va a definir esta cibernética como el estudio de los sistemas que están abiertos a la energía, o sea, la actividad, al quehacer, pero están cerrados a la información y al control. Cerrados se dice porque hay un conjunto de información y de mecanismos que permiten determinar las condiciones sobre el cual se van a producir el comportamiento de un fenómeno determinado o de un sistema determinado, ¿no? Y por eso el esfuerzo del cibernetista es disponer de todo aquello que dé explicación al porqué y al porqué del porqué de un fenómeno determinado, en este caso la organización. También se dice sistemas apretados de información. Alguien dice que va a aportar a Wiener, va a aportar al pensamiento de Wiener, ¿no? La cibernética trata con todas las formas de comportamiento en cuanto ellas son regulares, determinadas y reproductibles, dice Wiener, ¿no? O reproducibles. Los posgrados de investigación operativa en el tema van a crecer en este sentido. O sea, que si se van a ampliar. La investigación operativa, que es una matemática más estática, más del entendimiento de fenómenos fotográficos, va a ir evolucionando. Y también la ingeniería de sistemas, con su dinámica de sistemas, va a crecer aún más. Las universidades, lamentablemente, en esos años, 60, 50, 60, 70, fueron dominadas por el enfoque mecanicista y fisicalista de las ciencias sociales, el marxismo. El marxismo es una corriente de ideas basada en materialismo dialéctico, el materialismo dialéctico. Y entonces su visión es materialista, fisicalista, y basado en el tema de la lucha contraria, no de la retroalimentación, de la circularidad, sino del comportamiento que se tiene en una perspectiva lineal de la lucha contrarios, que fue cuestionada por la teoría de la ciencia de sistemas, ¿no? La ciencia de sistemas nace cuestionando justamente esa base fisicalista, positivista, lineal, para pasar a un enfoque mucho más de incertidumbre, mucho más de circularidad, a un enfoque totalmente relativista, menos
determinístico que era el pensamiento marxista. Pero el marxismo tenía el poder, tuvo la hegemonía de las universidades y desplazó, o, ¿cómo se dice?, selló de miradas diferentes en el ejercicio académico, en el ejercicio profesional, ¿no? El materialismo dialéctico histórico, con su objetivismo positivista, prevaleció contra el enfoque relativista, fenomenológico y cibernética que traía la nueva ciencia, ¿no? Stafford Beer va a articular lo que se llama la cibernética organizacional, tomando como base los aportes de Ashby, del famoso Ashby. Y entonces desarrolla el modelo. El modelo viable es un entendimiento de la realidad organizacional, del fenómeno organizacional, desde los conceptos de la cibernética. Y le van a llamar a este entendimiento sistema viable, el modelo del sistema viable. ¿Por qué viable? Porque si desarrollamos una organización con los principios de la cibernética organizacional, vamos a encontrar una organización que tiene buen pronóstico en el futuro, es eficaz en la cosa que realiza hacia adelante. Por eso se dice viable, que tiene buen pronóstico. Y en él se representa la estructura, los procesos, las interrelaciones, los flujos de interacción que debe haber en la organización para dicha viabilidad. Se concibe desde la perspectiva de Beer, en el modelo viable, se considera eso como un complejo integrado que desarrolla capacidad adaptativa para sobrevivir y tener éxito en entornos competitivos cambiantes y complejos que vienen hacia adelante, no de los que ya sucedió, como la ciencia clásica trataba, o sea, indujo al pensamiento clásico organizacional, preocuparse de lo que sucedió. Por eso FODA, que cuando escuchan FODA van a escuchar la necesidad, eso es pensamiento clásico, de mirar qué cosa es lo que tienes, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades, cuáles son los riesgos, y sobre esa base reflexionar qué estrategias tomar. La modelo viable no trata así. Se enfoca en la organización pensando en el futuro, pensando en lo que viene, no en lo que ha pasado, va a solucionarlo. No. ¿Qué es lo que viene? Y qué es lo que viene, hay que actuar adaptándose, adquiriendo capacidades y pensando que no solamente lo que viene, que estoy viendo ahora, va a quedarse ahí, sino lo que viene en el camino también se va a transformar, va a cambiar. Y la cibernética, que es un proceso permanentemente de co-construcción, que es circular, va a permitir abordar de una manera mucho más certera esa realidad, ¿no? Los principales conceptos, igual que la cibernética en general, es la comunicación, la información, la retroalimentación, en la que se añaden los principios que se van a deducir de las formas similares, semejantes, del comportamiento que la organización tiene respecto al comportamiento que tiene el sistema neurológico humano. Esos principios que se han deducido, de haber comparado, de querer hacer un símil del comportamiento respecto al sistema neurológico cerebral, es lo que va a dar forma al modelo viable. Beer desarrolló criterios de efectividad y control organizacional como base de su modelo. O sea, lo más importante es cómo regulamos, cómo controlamos para poder ser eficaces. Es decir, cambiamos a tiempo. Y para ello se requiere controles para poder conducir la organización como debe ser. Según este modelo, en un sistema viable debe existir 5 funciones o subsistemas para que mantenga su identidad, pueda responder al ambiente cambiante. El subsistema operación, el subsistema coordinación, el subsistema control, el subsistema inteligencia y el subsistema política. Son 5 componentes o funciones del modelo viable. Entonces, este es el símil neurológico que hizo
Ashby, que se utiliza en el modelo viable. Esta es la representación gráfica que hace Ashby y esta es la representación gráfica que hace Stafford de su modelo. Esto es el entorno, estas son las operaciones que se realizan, estos son los elementos que permiten la cohesión, acá está la inteligencia organizacional y la política al nivel más alto. ¿Qué representa la parte operacional, el sistema 1? Ojo, que cuando uno ve el material de la cibernética, el sistema viable encuentra que la denominación que hay a cada componente es sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5. ¿Ya? Así se va a llamar. El sistema 1 representa la parte operacional, los músculos y el órgano, es el símil respecto al sistema neurológico estudiado, digamos, bien entendido de Ashby. El segundo sistema, el sistema 2, que es el sistema de coordinación, así se le llama sistema de coordinación, que articula el comportamiento de la organización, que es el sistema 2, representa, es el símil del sistema nervioso comprensivo, que es donde el ser humano te permite actuar de una manera consistente y coherente. Puedes hablar sin que tu lengua se trabe, puedes jugar fútbol sin que, digamos, se confundan tus piernas, en fin, una pierna salte y el otro corra, no sucede eso, ¿sí o no? Porque hay un sistema nervioso comprensivo que articula el comportamiento, coordina, hace la coordinación de los diferentes aspectos operativos. El sistema 3, o llamado sistema o cerebro bajo, es el sistema que se llama es el sistema que permite la cohesión, el sistema de cohesión se le llama. ¿Qué es eso? Es todo aquello que ya el ser humano tiene aprendido, practicado y que lo usa de una manera frecuente, permanente, inevitable, casi inconsciente. Es el cerebro bajo, todo eso está en el cerebro bajo. El símil de esto en la organización se le llama sistema de cohesión, es decir, lo que permite actuar de una manera consistente, coherente. ¿Ya? El cerebro medio es la inteligencia que está acá, el cerebro medio está al lado izquierdo de la cabeza, que corresponde al racionamiento, a la racionalización, pero sobre todo a la inteligencia. ¿Qué cosa es la inteligencia en el sistema viable? Es todo aquello que permite que el sistema actúe de manera asertiva, eficaz, en tiempo futuro. Y eso significa el razonamiento, la proyección, la abstracción, la simbolización, y la deducción, la inducción, y todo eso involucra en la organización cuando actúa pensando en su éxito en el futuro. La función es alta, que se llama, en el modelo viable, el sistema 5, se llama también política. ¿Qué significa? Que es el marco general, el core, la naturaleza, la esencia misma de lo que la organización es. En las partes altas del cerebro está la naturaleza básica de nuestro comportamiento humano, de los elementos que permiten actuar como ser humano, donde está la conciencia, la moral, está el buen actuar, los gestos, la educación, todo eso. Es el marco general que le da identidad a la organización. El modelo viable tiene, pues, tres aspectos básicos. Uno es el entorno, porque es primero para la organización plantear cambios y mejorar la organización. Primero yo debo estudiar las partes del mundo al que pertenece el sistema. Esas partes que pertenecen, a donde pertenece el tema, que sean de mayor significancia. Se dice mayor significancia que tiene un valor central en lo que va a ser la organización. Luego el metasistema se le llama al conjunto que incluye política, inteligencia y cohesión, que se le llama metasistema. Este es el metasistema. Es aquello que le va a dar lugar
a condiciones de actuación, las condiciones de actuación, que la inteligencia, la perspectiva del futuro, la política, que es el marco general de ese movimiento, y la cohesión, que es todo lo aprendido, todo lo establecido en el funcionamiento organizacional. Y la operación, que es la actuación misma, Esos son los aspectos involucrados en la metodología, en el modelo, perdón, del sistema viable. El entorno, el metasistema y la operación. Bien, jóvenes, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. He sido muy rápido porque estos temas son más ilustrativos, general, la idea básicamente que comprenda qué hay en la ingeniería de sistemas y hay también la aplicación a la organización de la cibernética. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, chicos, entonces nos encontramos el día miércoles, ya para continuar con este tema y llegar al examen con todo el cúmulo de cosas que se pueda tomar, ¿no? Bien, jóvenes, nos encontramos entonces el día miércoles.